Muy buenas acuaconfidentes navideños, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el tetraciego o carácido ciego, de la familia de los carácidos. Se conoce como tetraciego o pez ciego de San Pedro y en ocasiones se suele confundir con el Astianax jordanis. De hecho hay bastante confusión taxonómica entre estas dos especies porque a veces se piensan que son dos especies separadas, otras veces que provienen del Astianax fasciatus, etcétera, etcétera. El descubridor fue de Filippi, en 1853 lo descubrieron. La distribución geográfica es principalmente en Norteamérica, concretamente en San Luis de Potosí, en México, pero también lo podemos encontrar en Texas, en Estados Unidos y en algunos países centroamericanos, en Guatemala. El hábitat de estos peces difiere bastante de los hábitats que hemos tratado hasta ahora. Normalmente solían vivir en ríos, en riachuelos, en estuarios, en mar. En este caso viven en aguas subterráneas, en lagos subterráneos o en flujos de aguas debajo de tierra. Sobre todo es un pez, como ya lo veis, cavernícola. La temperatura también, como viven en cuevas, entre 18 a 29 grados. Lo esencial para mantener a estos animales serían solo unos 23-24 grados. El tamaño máximo de los Astyanax suelen medir como mucho unos 12 centímetros. Y el acuario que le tenemos que montar, a pesar de que son ciegos, o sea que tampoco van a ver la decoración, sería un acuario con bastantes huecos o con bastantes piedras para que ellos se puedan esconder, aunque es un pez muy activo y requiere de una zona bastante despejada a la hora de alimentarse. Como veis, luego hablaremos en la alimentación de por qué una zona despejada. La granulometría de la arena debería ser fina o una grava con una granulometría pequeña, porque suelen buscar el alimento normalmente rastreando el suelo y si tienen pues una granulometría superior o piedra puntiaguda se pueden hacer daño en la piel. El acuario para mantener un espécimen o dos especímenes no, con unos 60 litros sería suficiente, aunque lo ideal son varios grupos de peces, por lo tanto un acuario de unos 150-200 litros para mantener un cardumen de unos 8 ejemplares. Se recomienda que la luz, aunque la luz no les influya, es decir, es lo mismo que le pongáis mucha luz o poca luz, lo ideal sería una luz intermedia, con algunas zonas sombreadas para que ellos se sientan cómodos. Pero al ser ciegos, realmente no ven el nivel de luz que hay. Los parámetros entre 7,4 a 8 agradecen bastante las aguas ligeramente alcalinas. Hay que decir que como viven en cuevas, la calcificación de las aguas es bastante elevada y de ahí que el pH sea hasta los 8 grados. De GH lo mismo, agradecen bastante las aguas duras de más de 15 grados de GH. Es un pez omnívoro que come prácticamente de todo y que no presenta mayor dificultad en darles de comer. Es bueno aportarle a su dieta un tanto por ciento de materia vegetal y, como ya he dicho, se alimenta en el fondo. Es decir, aunque no tengan ojos, han desarrollado a lo largo de la evolución amplitud de sentidos, es decir, tienen un olfato muy desarrollado que les permite esquivar objetos o que les permite localizar el alimento en una zona. Por eso decía que si le damos de comer es mejor que haya una zona del acuario despejada de vegetación y en esa zona es donde ellos van a picotear rastreando todo el suelo hasta localizar la comida. No presentan mayores dificultades de alimentación, come prácticamente de todo. Eso sí, es recomendable que el alimento sea de fondo. Le podéis dar pellets, escamas que caigan al fondo o también agradece evidentemente los alimento vivo o alimento congelado. Pequeños crustáceos, larvas de insectos, y también incluso los insectos mismos también se los comen si les cabe por la boca. Además, estos animales en su estado natural suelen alimentarse de restos orgánicos, a lo mejor de excrementos de murciélago, prácticamente también comen de todo, se adaptan muy bien a todo tipo de alimentación porque son peces que se han adaptado a situaciones extremas en su hábitat natural. Es un pez que puede ocasionalmente morder alguna hoja frágil de vegetación del acuario, por lo tanto también es bueno unas plantas robustas.
El temperamento de este pez es un pez pacífico, es bastante activo, como ya lo veis, y dado que tiene una falta de visión, en ocasiones puede morder las aletas de otros compañeros, sobre todo si lo ponemos con guppies y tal. No es por un tema de atacar, ni de territorialidad, ni de agresividad, ni de violencia, sino es un tema de que se van a pensar de que ese movimiento es un alimento y puede ser que se den algunos picotazos. Al igual que también es un pez que con los alevines también suele depredarlos bastante, pero en general no tiene mayores incompatibilidades. Es un pez que suele nadar en cardumen y tiene un cierto carácter social, incluso entre ellos dentro del grupo se establecen ciertas jerarquías entre los machos. Además, es un pez que va a nadar principalmente en la zona demersal, pero lo podemos encontrar a lo largo de todo el acuario. Puede nadar también en superficie para buscar comida o en la zona intermedia. La longevidad de estos animales suelen vivir unos 8 años, un carácido son 5, 6, 7, 8 años. La experiencia para mantener estos animales es fácil, no requiere de mayores complejidades a la hora del mantenimiento. Y el dimorfismo sexual, a pesar de que no es muy claro aparentemente, las hembras suelen ser más grandes y más robustas, incluso en época de reproducción son mucho más gruesas en la parte ventral y el color rosa es un pelín más apagado en el caso de las hembras. Además, los machos son mucho más esbeltos, es más o menos como se difieren los carácidos. Los machos son mucho más estilizados, más esbeltos y la aleta dorsal la tienen como ligeramente curvada y hacia arriba. En cambio, la hembra es redonda y es recta. Este pez es muy curioso porque se cree que es la evolución de un pez que es otro carácido que se llama Astianax fasciata. Los Astianax fasciata, que es una especie en sí misma, digamos que cuentan lo que creen los investigadores, que un grupo de Astianax fasciatas, que ahora os pondré la foto para que podáis verlos, se quedó encerrado, entró a través de un conducto subterráneo de río y acabó en una cueva. Esta cueva, por movimientos sísmicos, acabó cerrándose y quedaron aislados las Astianax fasciata. Con el tiempo y la evolución, en esas galerías subterráneas de cuevas, empezaron a sobrevivir a base de excrementos de murciélago, a base de pequeños insectos de larvas que ponían huevos en las aguas esas y consiguieron ir generando descendencia. A medida que fueron avanzando la descendencia, obviamente fueron evolucionando estos peces, perdiendo el color, perdiendo los ojos ya que no lo necesitaban y adaptándose a estas situaciones extremas de absoluta oscuridad. De ahí que se desarrollaran el sentido del olfato o la sensibilidad de la línea de flotación, etc. Además, como ya he dicho, presentan bastantes confusiones taxonómicas. A veces se creen que es una subespecie de la Astianax fasciata, por eso se llama Astianax fasciata mexicanus, porque es como una subfamilia una subespecie, perdón, de la especie de Astianax fasciatas. Otros taxonomistas dicen que son una especie ya desarrollada, como el Anoptictis jordani. La cuestión es que estos peces son increíblemente interesantes y han sabido adaptarse a un medio como pueden ser el medio cavernícola. En tienda lo podemos encontrar unos 6 a 10 euros. Y la verdad, desearos un buen año 2017.